Mis queridos hermanos, vamos a reflexionar la lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 7. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayáis a tierra de gentiles, ni entréis en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Palabra del Señor. En esta lectura del día de hoy tenemos varias cosas interesantes que podemos aprender. Lo primero es ese llamado que Jesús hace a sus discípulos. Ya había comentado en nuestra anterior reflexión del viernes que Jesús es el que elige, no nosotros lo elegimos a Él, sino Él elige a quienes quiere de discípulo, que eso era algo distinto a lo que se hacía en la época, que eran los rabinos o los maestros que elegían, que eran elegidos por sus discípulos. Aparte de esto, Él elige 12 en representación de las 12 tribus de Israel, y estas 12, que son sus 12 apóstoles, vienen a ser las columnas de la iglesia. Ellos son los encargados de esa extensión y de ese depositado de esa autoridad de Cristo. Por eso les dice la siguiente perícopa: les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Algo que tienen los obispos. Ya saben que los apóstoles, los sucesores de los apóstoles son los obispos. Ellos tienen una autoridad ya dada. O sea, por ejemplo, cuando hay una arquidiócesis o diócesis, un exorcista, es porque recibe un nombramiento del obispo. El obispo de por sí es exorcista, no necesita nombramiento. Él puede exorcizar, él puede utilizar el ritual del exorcismo. Ahora, un sacerdote normal, si no tiene la autorización del obispo, no lo puede hacer. Debe ser nombrado como exorcista. Y tiene esta autoridad para expulsar espíritus inmundos. Algo que es un hecho de la existencia, pues, del mal y de los espíritus que toman posesión de cuerpos de hermanos y hermanas. Por eso el ministerio del exorcista es algo real. Y luego también le da autoridad para curar toda enfermedad y dolencia. Eso es otra cosa también que está ahí dentro de la autoridad que Jesús le ha dado. Todos los obispos tienen ese don por su ministerio de expulsar demonios y también de sanar y curar toda dolencia. ¿De acuerdo? Si los obispos creyeran más en la palabra de Dios, en esa autoridad que han recibido, lo ejercerían más. Normalmente son sacerdotes los que ejercen y laicos más este ministerio de curación, de curación de enfermedades y dolencias, porque es un carisma que está ahí para que se utilice para el bien del pueblo de Dios. Es una realidad. Tanto así como la del exorcista es una realidad que existe también este carisma para curar. Conocemos testimonios, he visto testimonios, hay innumerables testimonios, hay santos que ejercieron ese carisma, muchos santos, ya ustedes habrán leído en vida de santo, como San Francisco de Asís. Un leproso lo comienza a lavar y a bañar y queda curado. Como San Antonio de Padua, una persona que se cortó en la pierna porque pateó a su mamá, él va y le pega la pierna. Como San Vicente Ferrer, a un muerto le manda que resucite. Como Elías, profeta, resucita, el milagro del aceite y la harina. O sea, los milagros, las curaciones, la dolencia, eso es parte
común y normal de la iglesia. No es algo raro, la gente a veces lo quiere poner como algo extraordinario. Es lo común y natural de nuestra vida de fe, que sucedan estas cosas, porque Jesús ha dado esa autoridad. Y luego nos pasa a decir el nombre de los 12 apóstoles. Y aquí hay algo curioso. Dice, el primero, Simón, llamado Pedro. El primero, hace referencia. Muchos quieren decir que todo ha sido alguien que ha incluido esa palabra, que eso no estaba. La iglesia quiso incluir eso para defender el papado, pero no, ya en los manuscritos más antiguos está de esa manera. El primero, Pedro, el primero entre todos los apóstoles. Eso era reconocido por ellos. Si ustedes ven la Biblia en su totalidad, y sobre todo el Nuevo Testamento, más el Nuevo Testamento, vemos esa primacía que tenía Pedro. Esa primacía que tenía Pedro por encima de los demás apóstoles. Cuando hay que elegir a otro apóstol, porque Judas ya no está, es Pedro quien habla. Cuando Pablo habla de algún tema de suma importancia, él dice, yo fui donde Cefas, por la autoridad de Cefas. Todo el mundo sabía que él era tenía el primado, tenía ese ser el primero entre los apóstoles. Y por eso el Papa sucede a Pedro. Entonces siempre hay uno que está en primero entre todos los obispos, que siempre es el Papa, el obispo de Roma. Y hay algo con lo que va hablando de cada uno de los demás apóstoles, y me llama la atención cuando Jesús al final le da unas instrucciones. Le dice, no vayáis a tierra de los gentiles. Eso es porque Jesús estaba en vida. Cuando Jesús está en vida, él dedicó su apostolado a Israel, Jerusalén, porque era el pueblo a la cual se habían hecho todas las promesas. Ese pueblo. Después nosotros, todos los cristianos, somos herederos de esas promesas. Pero el pueblo tenía que cumplirse todas las promesas. Entonces por eso les manda a que no vayan a otras tierras, sino que no entren a otras ciudades más que a las ovejas descarriadas de Israel, y proclamarle a ellos que el reino de Dios está cerca. Eso era para que se cumpliera la palabra. Y luego después de ahí, ya cuando Jesús muere, entonces que ya son enviados a hasta los confines de la tierra, hasta los confines. Y lo vemos en el mismo Mateo, en el mismo capítulo 29 de Mateo, donde ya el Señor le dice, id al mundo entero y proclamad la buena nueva. Entonces, hermanos míos, primero Dios te llama para que estés con Él. Y aparte de eso también puede ser que Él te llame a dar un paso más allá, ya sea el ministerio sacerdotal, ya sea el ministerio de liberación, ya sea un ministerio de sanación. Te puede llamar también al sacerdocio, a la vida religiosa, o dentro de tu matrimonio también, predicar, orar. También te da autoridad, ¿de acuerdo? La autoridad para liberar y sanar a tus hermanos, aunque de suyo lo tienen por ministerio el obispo. El obispo tiene eso como ministerio, le viene dado. Ya nosotros los demás, a los laicos, sacerdotes, nos viene por pura gratuidad de Dios, que quiere regalarnos esos dones, esos carismas para el bien y la ayuda de nuestros hermanos, el pueblo de Dios. El que tenga oídos para oír, que oiga.